Canal 9 Bio Televisión presenta Lo que está en juego podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Lo que está en juego podcast de análisis político, comentarios, opiniones y humor. ¿Por qué no decirlo? Hay que tomarse las cosas con Andina. Sí, con Andina, simpatía. Estamos junto a Francisco Gatica, mi querido compañero, quien es académico de la Universidad del Biobío, director de Economía y Finanzas de esa casa de estudio. ¿Cómo vamos? Muy bien, una semana muy movida. ¿Cargó el estanque, Francisco? Sí, curiosamente lo cargué antes del anuncio. Información privilegiada. Es que el hombre de los números, entonces sabe. No. Lucas Serrano, quien es académico de la Universidad San Sebastián y director de Asuntos Públicos de Observa Biobío. ¿Cómo estás? Feliz de tener un automotor 1.3. Rendidor el Yari. También, claro. Y como dice Francisco, han pasado cosas, ciertamente. Han pasado cositas. Pasan cositas. Leslie Briceño, académica de la Universidad del Desarrollo. ¿Tienes auto, Leslie? No tengo auto. Muy bien. Soy una peatona habitual, por lo tanto también creo que podría, entre comillas, respirar tranquila en relación a lo que se ha anunciado sobre las mitigaciones, el plan de mitigación para el valor del transporte público. Así que, por lo menos hasta el momento, no tengo que llenar estanque. Bueno, hablemos de lo que nos convoca. Alza a partir de mañana de 370 pesos en los precios de las bencinas y 580 en el diésel, lo que ha desatado una ola de críticas, reacciones por sobre todo instantáneas prácticamente de la ciudadanía. Esto se supo a las 9 de la noche cuando los canales de televisión mostraron esta entrevista grabada de Jorge Quirós, ministro de Hacienda, dando cuenta de que era inevitable. Argumentó dos cosas: déficit fiscal y por otro lado la situación de la guerra en el Medio Oriente, como un argumento para colocarle finalmente esta alza a los precios de los combustibles. Más allá de hacer el comentario obvio, quiero que partamos por lo otro. ¿Había que hacerlo? Mira, Claro. es que es interesante porque en esa narrativa el gobierno alude dos cosas que no son culpa suya. Una que es el despilfarro fiscal de Gabriel Boric y la segunda es la guerra. Pero hay una tercera derivada que yo creo que sí es culpa de ellos. Que esto es una decisión. Esto no es una imposición. Y yo creo que esa decisión técnicamente está justificada. Es ciertamente que se viene épocas de vaca flaca y una de las cosas que uno puede echar a mirar es el NEPCO y decir, pues, ¿cuánta plata? Hablan hasta de 200 millones semanales y como trataba de explicar no muy bien la vocera, esa es plata que cada vez que nosotros tengamos que pagar esos 200 millones es plata que no tenemos. Entonces tenemos que endeudarnos. Entonces sí podría ser técnicamente justificado. El problema es la rapidez con hacerlo. Aquí se hizo por decreto, claro. No se fue al Congreso. Por lo demás, recordemos que el NEPCO es un beneficio social. Y si uno mira informes fiscales autónomos, viene la recomendación de hace mucho tiempo. Entonces eso quiere decir que a lo mejor el candidato Kast pensó en tocar el NEPCO y no lo dijo en campaña, o por ahí el presidente Kast no tiene por qué estar de acuerdo con lo que piensa el candidato Kast. Va por ahí. Sí, pero por eso yo creo que, y con esto cierro, técnicamente es justificada, pero políticamente me parece un error. Claro. Un error por lo tensional, porque no intentaron cerrar el fondato a un ministerio, ante el tiro se fueron al NEPCO, que es una decisión deliberada de este gobierno, que en algún momento tenía que pasar, sí, y quizás este era el mejor momento de hacerlo, sí, pero se va a hipotecar toda su popularidad. Sí, porque además también, complementando lo que señala Lucas, es que, claro, lo hace en las primeras 2 semanas de gobierno, donde con esto, ya Lucas lo había adelantado la semana pasada y anterior, se acaba la luna de miel, probablemente son las primeras crisis significativas, porque la decisión, claro, es técnica, pero el costo político es alto, porque cualquiera de las dos decisiones en realidad, mantengo el MEPCO tal como estaba y la alza es gradual, o hago esto pensando en, entre comillas, las arcas fiscales. Las dos medidas iban a tener, o cualquiera de las medidas que tome, iban a tener repercusiones a corto, mediano y a largo plazo. Claro. ¿Cuál es la decisión que finalmente tomo? Tiene que ver con cómo yo estoy proyectando los próximos años, en este caso los próximos 4 años de gobierno. Las dos medidas pueden significar diferentes impactos a nivel social. Lo que vamos a ver hoy día es el aumento del IPC. Claramente los próximos... Hasta un punto de inflación. Exacto. Y que la meta del Banco Central ya no va a ser 3%, sino que se dice hay que ajustarla a un 4%, y
esto en el mejor escenario posible, Así es. una guerra que no se extienda y obviamente pensando en que no va a haber ninguna otra crisis económica o alguna otra situación económica que pueda afectar el IPC. Entonces el Sí. costo de la vida se nos va a ir por las nubes. Yo ahí como que puedo agregar un elemento adicional. Bueno, estamos claros que el costo del petróleo arriba subió mucho, ¿cierto? Sí. Quizás En no 2 tanto semanas. en 2 semanas, no tanto como fue en el caso de Ucrania, ¿te acuerdas? Donde el precio del barril casi fue un poco más alto. Pero quizás la desinteligencia está en que es una medida abrupta, muy técnica, muy mirada con criterios tecnocráticos, esa es la verdad, cuando puede haber sido escalonada en el tiempo. Lo conversamos acá, o sea, si tienes que subir de una manera tal de que permita adecuar el bolsillo de las personas. El hecho de que ya mañana suba a 300 y tantos pesos ya es un golpe fuerte a las personas que son las que ocupan el auto todos los días, ¿cierto? Segundo, técnicamente tú puedes tomar deuda para el hecho de calzar el Medco. Esa es la verdad. Chile tiene un bajo ratio de endeudamiento cuando tomamos deuda a partir por PIB. Es un dato duro, no es un tema de sensibilidades. Por lo tanto, Chile es un país que desde el punto de vista de crediticio es un país confiable, ¿cierto? Que no, independiente de los tweets y los posts que mande, los autogoles que mande comunicacionalmente. El ratio duro es deuda a partir del patrimonio, la deuda está, por así decirlo, bajo el promedio de los países. Tenía holgura para tomar una deuda de corto y calzar. Y por último, estás rebajando el presupuesto de los ministerios un 3% y pudiste haber tenido recursos para haber calzado esta brecha en Medco. Pero tal Yo parece... creo que es súper importante lo que está señalando Francisco, Sí. porque se ha construido un relato de que Claro. Chile es prácticamente inviable. Está quebrado. Está No, quebrado. está quebrado. Está quebrado, Claro. es inviable, no podemos estar endeudándonos, pero lo que tú estás señalando es una cuestión que es va en Claro. contra de ese relato. al Claro final. que sí, claro, las deudas siempre se tienen que relativizar con el ingreso. Para las personas que están en la casa es lo mismo, su deuda tiene que estar asociada al ingreso. Tú tienes un porcentaje de deuda cercano al 40% de tu ingreso, quiere decir que tienes solvencia de pago, Claro. ¿cierto? Ahora, si tu deuda supera miles de veces, muchas veces tu ingreso, efectivamente hay un problema. Pero acá tú estás un país que no está en quiebra. Yo creo que comunicacionalmente hablando ese relato falló o está fallando. Entonces tenías posibilidades o escalonarlo o suplirlo con deuda o el ahorro que estás ocupando en el 3% de los ministerios, reitimizarlo en el corto plazo a esta diferencia de costo de bencina. Sí. Eso es técnicamente. Ahora, políticamente, por de los escenarios, en rigor, aquí hay un problema de cómo prima lo técnico sobre lo político. Hay un libro de Adiós, señor presidente, Mato, me parece que dice que una cosa es la técnica y la otra política. El técnico te puede ofrecer alternativas, pero la decisión última siempre es política. Por eso nosotros con la Leslie mandamos a toda la gente de la segunda piso a leer El Príncipe de Maquiavelo. Claro. Sí, también mis compañeros que estudiaron conmigo en ciencia política, todos Claro. se recordaron del señor Maquiavelo Es que- rápidamente porque es un error político. Si Un error técnico político, lo claro. entiendo. Sí, pero desde lo político, o sea, y ahí también refleja todavía la vigencia de Maquiavelo. El Claro. caballero escribió hace 500 años y más Yo, vigente que yo voy a refutar un punto sobre que había que tomar esta decisión y que es técnico, no sé qué, porque cuando tú revisas las 7 medidas, hay medidas que son respecto del congelamiento del precio de la parafina, tienes que le vas a entregar a los taxistas, a los colectiveros un bono de 100.000 pesos. Con esas 100 lucas no van a hacer No. nada. No. ¿Qué pasa con los Uber? Mm. Ese es Ojo, un que problema. es un Los Uber transporte... son ilegales. Es que no, porque igual hay una ley, entonces están como ahí. Claro. Pero la es un- nebulosa. a ver, pongámoslo como un transporte validado ciudadanamente. Es una alternativa para muchas personas que salen tarde de sus trabajos, etcétera, etcétera. Para ellos no hay nada. ¿No? Y además es una fuente laboral incluso única para muchas personas desempleadas que ocupan su vehículo particular para salir a trabajar en eso. Por otro lado, costo de la vida. ¿Cuál es, cómo tú vas a paliar el que te sube el pan? Claro. Como tú vas a paliar que a la tía de... Porque creo que los furgones escolares los van a tomar en cuenta. ya. Lo incluyeron, decidieron incluyeron, incluirlo. ya. Ojo, La ¿qué va a tía- pasar con los transportes interurbanos? Eso, el transporte interno, porque lo de la tía del furgón se solucionó. Estaría subiendo 1.000 pesos por cada 100 pesos que sube de combustible. Es que hablaban de un promedio de un 40% en el Sí. alza de los buses interurbanos. Volar en avión va a ser absolutamente privativo como era en los años 90. O sea, no va a haber ninguna posibilidad de que uno se suba a un avión porque va a estar carísimo. Entonces, claro, tú ves las medidas y efectivamente están muy acotadas a lo del transporte
transporte directo, el tema de los camiones de carga, pero el transporte no se mide solamente de esa manera y creo que aquí hay una especie de miopía o no quieren ver que cuando el día de mañana la persona vaya a comprar el pan, la fruta o servicios básicos o quiera pagar su pasaje, porque ojo que el concepto que se utiliza es para el Transantiago Ley Espejo, Sí. pero no es la misma medida de congelamiento para no. Es una Santiago mitigación. y la mitigación Claro. para regiones. Claro. Exacto. Santiago se congela el pasaje hasta 31 de diciembre. Las regiones van a dedicar el mismo fondo que gasta en Santiago, Sí. dividido proporcionalmente, No es pero lo no mismo. pueden asegurar que Eso, el es pasaje se muy- y congela. eso fue muy complejo. Yo creo que en el fondo igual los gremios locales están un poco asustados, que no hay claridad. Puesto, No, porque porque no hay además claridad. nosotros en regiones tendemos a pagar un pasaje, Claro. no sé cómo será la expresión técnica, pero por cada kilómetro recorrido nosotros pagamos un pasaje muy alto. Claro. ¿Ya? O sea, 580 pesos en el Gran Concepción, Para tramos de 15 minutos. exacto, versus además un Transantiago donde se paga, tiene tarifa integrada, o sea, donde puedo usar metro y micro, Atravesas toda la ciudad, exactamente por ¿cuánto? 700 pesos, no recuerdo cuánto es están el como en valor. 800. Pero Sí, yo quiero anexar algo solamente como un dato para darles el pase. El transporte rural, nuestros colegas de la radio Los Ángeles ayer hacían una nota, el transporte rural no tiene hasta el momento ninguna solución, hasta el momento, insisto, cuando estamos grabando este podcast. Y ellos señalaban, con estas condiciones, con el petróleo yo no puedo seguir prestando servicio. Y el transporte rural sabemos que también es subsidiado, entre comillas, porque también brinda apoyo a las zonas apartadas. Sí. ¿Qué va a pasar con eso? Porque a pesar de que tiene cierta valor que está como amortiguado, no obstante, igual las personas tienen que pagar y son personas humildes, personas que viven en zonas apartadas y que les facilita un poquito su difícil vida. Sí, estamos de Es que acuerdo. ahí es donde yo voy de nuevo al concepto de decisión, porque es una decisión del Poder Ejecutivo en este momento traspasar todo el choque económico de la guerra a la población. Y eso es una decisión política. Técnicamente uno puede decir sí, el NEPCO nunca ha funcionado hacia abajo, siempre funciona hacia arriba y obviamente para poder estabilizarlo tendríamos que recortar o salir, como dice Francisco, a pedir deuda, lo cual también era una decisión. Chile Sí, es por el cuarto supuesto. país con menos nivel de endeudamiento de la Sí. OCDE, o sea, Sí. había posibilidad de tener una discusión de cara a la ciudadanía y decirle, está la opción que sigamos endeudándonos, un gobierno que viene a decir que no quiere montar la deuda, que quiere ordenar el gasto público, pero está esa opción, o la otra opción es que nosotros le pongamos el costo directo a al bolsillo de ustedes. Pero la celeridad de la decisión creo que tiene que ver con que en algún momento lo iban a hacer. Claro. Y este era el mejor momento porque todo este trifulca en un año más quizás no se podía Lo lograr. querían hacer en la luna de Claro, oro. Claro. claro. Por supuesto. Y obviamente con eso... con un costo político altísimo. Sí, porque si fuera asesor, que no lo soy, yo siempre le diría que hay dos cosas que en política nunca tienes que tocar. La plata para el pan Sí. y la plata para la micro. Sí, pues. Porque las familias se pueden estar cayendo pedazos en este país, pero todos los días guardan la plata para el pan y la plata para la micro. Ahora, paréntesis muy breve, lo que sucedió te evidencia claramente el estilo que va a tener Hacienda, ¿eh? Claro, Que es un estilo de automaticidad, vale decir, el traspaso directo a la población. claro. Un estilo muy tecnócrata y además con una ideología muy central en los mercados, ¿vale? O sea, esto es de economía 1, Sí. bien, donde el Estado se achica en su gestión de señales y ellos transmiten directamente al mercado. No sé si sea lo correcto, pero me preocupa el tono de Hacienda. Pero que también va en Pero- coherencia con el tono del Pero- programa de gobierno, con el pero tono de nuestro casi como ministro de candidato. Hacienda es distinto este actual ministro es distinto en su perfilamiento comunicacional que los anteriores ministros de Hacienda. Es que los otros ni aparecían. Me aparecían y era muy sano eso. Era muy sano eso, porque finalmente el hombre de Hacienda, que tiene mucho poder, ¿cierto? Es cauteloso en sus intervenciones. Es muy deslucido. Si tú miras la figura de Marcel, mira la figura del emblemático Foxley, mira la Arinat. figura de Arinat, Arinat. son personas de muy pocas palabras, muy certeros y que dan mucha confianza. Lo que no puede suceder es que perdamos ese capital en Hacienda, ¿se entiende, no? Porque tenemos un ministro de Hacienda que es bastante más mediático y es bastante más duro en sus reclamaciones. Yo me quedo con la declaración del gremio caminero. Ellos estiman que el incremento en el costo de la distribución va a ser un 25%. Y sí. Sí, y que Claro, ojo, en esas claro. entrevistas del lunes el ministro de Hacienda también lo señalaba. Cuando se les hace una pregunta asociada a los camioneros, es, bueno, los camioneros van a tener que traspasar Claro. lo que significa al costo del transporte y eso va a significar el costo de la vida. Entonces, bueno, de nuevo volvemos a la decisión. ¿Por qué se toma en este momento? Y ahí hay algo interesante sobre estas medidas de mitigación en general, que son 7. La mayoría apunta a temas de
el transporte público, apunta de nuevo al tema de los colectiveros, apunta a la parafina, energía, transporte. La seguridad de los camiones. Exacto, la seguridad de los camiones, Claro, eso fue obviamente, muy- claro, porque hay que tener puntos Claro. de donde los camiones puedan tener su espacio de descanso durante en la ruta. Que no es que no No, existen no, hoy no, día. pero para. Pero es interesante que esté como una medida Claro, de pero es mitigación que del aumento del petróleo. políticamente no puede echar a la borda el discurso de la seguridad. Po. No, por No, supuesto. pero ¿Dónde no, dentro de medidas de mitigación asociadas a el alza de los combustibles, no me cuadra que vaya a generarse estos No, espacios no. de descanso para los camioneros. No. No sé si va dentro del mismo relato, como medida de mitigación. Sí. Independiente de eso, no vimos o sea, son todas medidas de transporte Eso es lo y que energía. estoy diciendo. ¿Dónde están las medidas asociadas a cómo se van a redirigir, cómo se van a fortalecer políticas públicas? El bono vinculado- abril. Claro, vinculado con claro, o sea, tenemos el bono marzo, el bono invierno. ¿Qué vamos a hacer con las personas que requieran mayor ayuda para llegar a fin No, de mes? es que eso no va a ocurrir. Po. No, sí, está No, claro. porque el gobierno no tiene esa retórica. No. Y ahí es donde yo creo que están equivocando el mensaje. Yo la verdad es que estoy siendo muy crítico con la SECOM, con lo que está haciendo Mara Cedín y compañía, porque insisto, yo puedo entender esta decisión incluso con los costos políticos. Yo no lo hubiera asesorado, pero la entiendo. Sin embargo, creo que el relato se lo están equivocando. Porque no es suficiente decir, ¿saben qué? Gabriel Boric dejó un país quebrado. Que no está quebrado. Es cierto que aumentó la deuda. Sí. Estamos de acuerdo, pero no dejó un país quebrado. Y ese es el discurso que es el discurso común para todos. Claro, Claro. y lo otro, bueno, está la guerra. Sí, y una guerra que es inexplicable y que solamente va a subir tensiones. Pero lo complejo es, y yo lo dije la semana pasada, que es muy difícil cuando las élites piden austeridad y el mensaje del gobierno no está siendo austero. No. Cuando los nazis bombardearon Inglaterra, Londres, la reina se quedó en Londres, no porque iba a hacer algo para la guerra, pero es para decir yo estoy sufriendo aquí con ustedes. Claro. Y el mensaje del gobierno, por mucho que haya recortado el 3% de los ministerios, todavía no estoy sufriendo aquí con ustedes. ¿Cómo el presidente va a sufrir? Igual que las personas van a sufrir con esta alza de precios. Claro, Y esa es la retórica que necesitan Ahora, dar. claro, no olvides tú que rebajaste parte de los impuestos. También a la grande Entonces se empresa. produce una contradicción de relato Absolutamente. que Los que asesores brutal. con sueldos de máximo 10 De millones de millones. pesos. Entonces son Con un contradicciones. aumento significativo en relación a Claro. los sueldos de los gobiernos Claro. anteriores. Claro, ahora el relato de ellos es que eso fue una comisión previa a ellos. Claro, pero- y no lo que Pero ellos- tú podrías dar pero- una señal de austeridad Totalmente, diciendo, po. oye, Claro. ¿sabéis qué? Nosotros sabemos que esto fue una asesoría técnica, pero creemos que... Pero yo mejor tengo, o sea, no sé si es una hipótesis, no sé, vaya, yo creo que la capacidad de giro contra el gobierno anterior está acotada. ¿Me entiendes? Ya se acabó. Se acabó porque Ya con ya esto se acabó. giraste muchos cheques a cargo del gobierno Sí, ya se anterior. acabó con La esto. estrategia Entonces, de Bauer ya Ya, falleció. ya se agotó porque ellos entraron con una agenda de mucha presión, incluso como le llaman multifoco. Claro. Que la misma vocera dijo, no, es que nosotros estamos trabajando en varios frentes, ¿cierto? Pero el tema es que vas agotando tu capacidad de giro con cargo al gobierno anterior. Bueno, eso es algo que yo he conversado harto en clase esta semana, que es el inundar la agenda. Ese Inundar- concepto. Un inundar concepto la que zona. es nuevo, Sí, ¿ah? sí. Y además, de hecho, la palabra es inundar la zona con excremento, para ponerlo Claro. de una manera que podamos decir. Claro. Y yo creo que el gobierno lo estaba haciendo muy bien. Si uno mira la semana pasada, estaban todos muy abrumados, que los decretos, que la ranita, que el pingüino, que los derechos humanos, que la comunidad LGTB, y estaba esa tensión. Pero aquí yo creo que cometen el error, porque la gracia de la estrategia de Bannon es tener multifocal a la sociedad, a la agenda y a la oposición. Pero acá encontraron un enemigo común. Claro. ¿Qué? Al tocar la El benzina, hasta el PDG se te alineó en 5 minutos Sí. en contra de eso, porque ordenaste a todos en torno a O un sea, foco, hoy día los la ordenaste. oposición está mucho más unida que ayer. Sí. Totalmente. Ahora, yo tengo una duda con respecto a los 40, que ya reconozco, no sé si fue fake news, inteligencia artificial, lo que sea, pero me llegó el tema de que fue rechazado. Volvieron a reintegrar el decreto, ¿no? De los 40 decretos que están dando vuelta anoche. No tengo esa información. Claro, entonces al parecer, cuidado con empezar a dar señales que al cabo de un tiempo tenés retrocediendo. Sí, yo quiero, porque ya lo hemos mencionado harto, hay un polémico posteo que fue la mejor respuesta que encontró Comunicaciones, la SECOM, de La Moneda, para explicarle a la gente por qué les van a subir los precios de los combustibles. Y se llama ¿Por qué no podemos bajar el precio de la benzina con el MEPCO? Y hay 3 puntos. 1, porque nos dejaron sin plata, un Estado en la quiebra, endeudado en más de 49.000 millones de dólares, y la caja del Estado
completamente vacía. Claro. Ese posteo lo colocaron temprano, obviamente se llenó de comentarios, se mantuvo. De hecho, por ahí leí que esto más que las comunicaciones del gobierno de Chile era de las comunicaciones de este programa Sin Filtro, por el tono que habían adoptado. Y bueno, lo bajaron. ¿Y por qué lo bajaron? Porque ayer en una de las votaciones que se realizó de estas medidas, le preguntaron a Quirós y Quirós dijo que él no compartía esa palabra de Estado quebrado. Me parece. Pero es una publicación innecesaria, yo encuentro Sí. que profundamente violenta. Como dijo Evelyn Matei, acá le faltó empatía. Le faltó, como dijo Gastón Saavedra, fueron insensibles. Y publicaciones como esta yo creo que terminaron de quemar la pradera. Sí, yo creo porque además... Bueno, lo bajaron y yo tengo el pantallazo, por si acaso. No, y todo el mundo se quedó en ese Probablemente pantalla. se ¿Te quedó con guardaste el ese pantallazo? Sí, no, Foto de grupo del WhatsApp de nosotros. Claro, va a Oye, estar me ahí por si gustó. quieren incorporarse a WhatsApp nuestro. Claro. Pero el tema, claro, es que tú no puedes emitir esa señal que da riesgo país. O sea, en rigor, tú tienes una buena clasificación de riesgos en los organismos internacionales. Es que Entonces- Por eso es preocupante. Claro, es preocupante porque si estás dando la señal de tu gobierno que estamos quebrados, es que yo tengo que castigar el riesgo país. Claro. Y eso te va a dificultar no solamente al Estado, dificulta toda la, por así decirlo, nuestra capacidad de deuda pública y privada. Ojo con eso. Yo leí un tuit de Vinter y por primera vez en mi vida estoy de acuerdo con Vinter. Ajá. Es Hemos decir, llegado. que un país quebrado es aquel país que no puede cumplir con sus compromisos de pago internacionalmente. Exacto, Claro, pues sí, eso es claro. la definición. Esa es la definición de un país quebrado. O sea, estamos pensando en Argentina cuando fue el corralito. Claro, estamos hablando de un país que lo llama Socofin y le Sí. dice que le tiene que cobrar, y Chile no está en esa posición. No está en esa posición. Es cierto, hemos aumentado nuestra deuda pública, es cierto, está el desorden con el gasto fiscal y es importante ordenar, estoy totalmente de acuerdo, pero vuelvo al punto, esto se hizo excesivamente muy choqueante. Claro. Y ese va a ser el costo de eso, porque la narrativa de, yo entiendo las minutas, es para salir a defender en la prensa una situación compleja, porque nuevamente técnicamente hay más argumentos para decir sí, pero en lo político salir a decir que el país es quebrado es dar una señal compleja. Pero no hubiese Virginia. sido más amable una explicación, decirles como gobierno vamos a buscar todos los mecanismos para que ustedes estén tranquilos en sus casas, comprendemos por último, estamos de su lado, pero no decirles como no. Es que Pero es que no Tiene sé que si salir quieren la dar ley. ese mensaje, Pero Priscila. Es que Hacienda nunca quiso ser No, y amable. además también... Por eso. Ojo, Hacienda te dijo, yo no estoy para caer Sí. bien. Sí, po. Hacienda te dijo, yo estoy para hacer lo correcto. Exacto. Ya, pero esto es lo correcto. Es que ahí De está- acuerdo ahí está el a su tema. construcción discursiva y de Claro. acuerdo a su construcción ideológica. Claro. Porque lo que estamos viendo aquí, y lo que mencionaba también Francisco hace un momento atrás, estamos viendo cómo se están implementando medidas muy pegadas a la teoría ortodoxa, económica. Claro, Claro, mira, ortodoxo. mira lo que pasó con las becas Cónice ayer. Exacto. Claro. Claro, es un proceso de reducción de costos y obviamente el NEPCO gasta mucha plata. Si nadie está negando y es eso. plata que tendríamos que salir a endeudarnos. Entonces, Claro. yo entiendo esa decisión, pero lo que a mí me falta es una conversación. Lo que pasa Yo- es que además el gobierno tiende a dar mucho titular, mucha idea o mucha minuta, pero sin contenido. Porque lo que vemos es la repetición de ciertas ideas fuerza que no necesariamente tienen un contenido sólido detrás. es que le ese es- funcionó en el pasado. pero Claro, ese es el funcionó en la costo. campaña. Con el- pero ese con el es gobierno costo de la emergencia. Otra campaña. cosa es porque con guitarra. Ese es el costo ontológico de la palabra emergencia. Claro. O sea, a la larga la palabra emergencia no te da tiempo, no te da capacidad de reflexión, te obliga a actuar independiente de los costos. Estás matando una mosca con una bomba atómica. Claro, pero es que ahora sí, es que ahora sí tenemos una emergencia. Po. Y la emergencia Claro. es un conflicto internacional que alza el precio del petróleo. Pero nuevamente, aquí hay un paralelo que yo jamás pensé que iba a hacer, pero Gabriel Boric igual entró con el barril del Sí, petróleo a muy más de alto. $100. Sí, po, y ellos tomaron la decisión de juntar 2.500, a endeudar a Chile en 2.500 millones Claro. para evitar esa subida. Claro. Y alguien puede decir, es deuda innecesaria. Está bien, pero son las arcas de todos y yo creo que esa conversación Pero- Sí, se tiene que porque tener en además- La familia. semana, Además la está- semana pasada, Marcel se vio la necesidad de publicar Sí. Sí. un tweet que decía, oye, nosotros teníamos un barril mucho mayor Exacto. y no llorábamos tanto. Exacto, y además también en un contexto que era mucho más complejo Como una económicamente. inflación de por- una por- inflación, Sí, donde po. además con la Inflación. inflación asociada a los retiros, con una crisis todavía sanitaria, Ya, po. que tenía muchos otros elementos para. Por eso para alguien puede decir, ahora quizás es mejor porque la inflación va a la baja. Claro, Entonces podemos pero- subir las bencinas. Pero yo pero va a como... tener un impacto Por eso, yo importante. muy elwinista, creo que
pudimos haber llegado a la forma amarilla de hacer esto. A ver, Pudimos mira, haber buscado la forma donde de la mesa de unidad nacional por las bencinas y juntamos a Moro y Cristiano y llegamos a un consenso. Ella no Pensar que recuerdo qué Lucas, diputado. Lucas critica la democracia cristiana Porque permanentemente. lo que se ha convertido, Edwin no estaría muy contento. Oye, tenía una Vamos a mandar a que vaya a conversar metamorfosis. la sede de la DC. Tenía Me van una a tirar metamorfosis de Lucas respecto a la DCA. No. yo creo que les insisto, ya, perfecto, tomamos esta medida, aprobamos las 7 medidas, vamos que se puede, pero ¿qué va a pasar ahora que empiece a ser más frío? De hecho, acá al menos en la región del Biobío se nos adelantó de manera bien fuerte el invierno. Las personas necesitan calefaccionarse. ¿Con qué te vas a Pero calefaccionar? es también importante señalar, ¿qué pasa con los edificios que todavía tienen calderas a petróleo? Sí. No había pensado en eso. Exacto. Bueno, Sí. hay panaderías que están produciendo Dicen también con que, petróleo. dicen que el tema de la parafina, ¿cierto? Lo van a congelar. Sí. ¿Acaso que todos se calefaccionan de esa manera? ¿Acaso que hay departamentos donde tú puedes tener ese tipo de calefacción? Porque también hay restricciones. ¿Qué va a pasar con la luz? Acuérdate que tenemos un subsidio que Sí. también se tiene que ir aprobando. Lo decía ayer en conversación con el senador Gastón Saavedra, me decía el sueldo mínimo. Sí, oye, O sea, pero además está generando un problema a largo plazo, porque el congelamiento de un precio también es pan para hoy, hambre para En mañana. ¿Cómo algún pasa con la momento vaya a luz? tener que Pasa poner con la el luz, peso ¿te real. acuerdas que tuvimos el ministro, ¿cuánto era este ministro? Pardou. Pardou, que estuvo Que ahí no en sabía cuerda. calcular. Claro, Sí, un problema que matemático. finalmente en algún minuto va a tener que sincerar. Entonces ahora viene todo el invierno con todas las dificultades, las personas gastan mucho más para el tema de calefacción, mucha gente tiene calefacción eléctrica, todo eléctrico y eso va a subir también, entonces van a buscar alguna medida, insisto, un bono invierno que sea más amplio. Claro, porque más no amplio. todos los miembros de la No. sociedad recibimos el bono Para invierno. más quintiles. Yo no veo al gobierno No. entrando en esa conversación porque sería El aumento de la política social no va a estar. No, ahora, aumentar el gasto público. lamentablemente la próxima elección la tenemos en 2 años más. Es que por lo mismo vuelvo. Claro, no hay, por mucho que a mí me parezca un error políticamente, este era el mejor momento para hacerlo. Lejos, porque después se te iba a paralizar el país, quizás iba a tener mucha menos buena fe. Claro, pero acabó la luna de miel, porque, Sí, de porque facto. ya la aprobación bajó por lo No mismo. llegamos a de Semana 57, Santa. No llegamos a claro, Semana Santa. de 57 a 40 y... Ah, sí, hablemos de eso. Yo lo tengo anotadito Entonces aquí. esto te indica que la luna de miel acabó ya. Bueno, hay matrimonios que se separan a las 2 semanas. Ya, Sí. miren, lo tengo acá. La Sí. CADEM estableció una caída de la aprobación de José Antonio Cast. Según se informó, la aprobación llegó al 47%, 4 puntos menos que en el sondeo anterior y 10 menos que en el inicio de su gobierno, que fue hace 14 días. Este fin de semana José Antonio Cast está rozando el 40% de la popularidad. Sí, y seguro. rápidamente va a ocurrir algo similar que lo que ocurrió con Gabriel Boric, que va a llegar al nicho. Sí. Exacto. A los que son efectivamente su Recuerden que grupo. si uno suma la votación de Kaiser y Cast en primera vuelta, no es más del 37%. Claro, que es un fantasma. En el caso de Panel Ciudadano, aumentó su desaprobación en 30 puntos. Y eso llegando como sí- cerca de 48, Claro. si es que no me equivoco. El registro mostró también la aprobación bajó 17 puntos en los últimos 11 días, comparada con la primera Claro. encuesta que realizó Es que- Panel Ciudadano al Es que inicio. con esto todas las personas que estaban cautas, que a lo mejor incluso hasta votaron por él, pero nunca estuvieron muy convencidos del proyecto político, aquí te lo Pero sí en primera vuelta votó el 25%. Ahora, solamente yo de la creo población que, por yo José creo que la Antonio caída es Cast. mayor todavía porque hay gente que no escucha medios. Y ahora, cuando llegue el día jueves de la tarde, quiere echarle benzina al auto, le va a Ya, salir. que- No, por eso, le va a salir entonces, Sí, por 100%. supuesto. perdió Eso es más. toda la gente que podía tener algún espacio de decir, démosle el beneficio de la duda. Claro, no, ya. Porque nuevamente, esta es una medida excesivamente, esto es como la naranja mecánica, un shock pero profundo A al la bolsillo de las economía, personas. sí. Claro. Y nuevamente, por decisión del gobierno. Y esta lógica de apretarse el cinturón, yo no sé cuánto es capaz de durar si tú no das señales más potentes, porque seguir, como decía Francisco, seguir culpando al gobierno anterior, eso ya con No, esto yo ya creo que no. ya Ya se se acabó. acabó. Se te acabó. No, ya se acabó. Sí, yo solamente quería agregar que ayer estábamos todos muy concentrados viendo en los matinales cómo estaban las bencineras llenas de personas, cuando aparece como un extra y nos enteramos que Michelle Bachelet no va a ser apoyada por este gobierno para ser candidata a encabezar la ONU, que eso era algo que yo insisto, yo sé que lo estábamos esperando desde que incluso él estaba en esta oficina, en la OPE,
No. Estaba en eso y claro, se esperó, pero justo ayer, al mediodía, Qué extraño, ¿ah? Qué extraño, ¿ah? Inundar la zona. Algo huele mal, algo huele mal. O sea. Es que por eso yo creo que la estrategia, y aquí yo voy a ser totalmente frío, la estrategia de la SECOM no me parece mala, pero la ejecución me parece paupérrima. Y en esta misma lógica, esta carta se la tenían guardada. sí. Sí, yo creo, porque bueno, José Antonio Caz dijo que él iba a esperar a asumir para ver la realidad de la El viernes se nominación. reunió con Realmente era algo esperable, o sea, que José Antonio Caz saliera a decir sí, la vamos a apoyar después de los comentarios que él hizo cuando era candidato todavía y se presenta... De hecho, en fueron las- mejores cuando eran candidatos que cuando fue Exacto. presidente. O sea, después todo lo que ha sido la presión del partido, de diferentes partidos políticos para que no se apoye la candidatura, o sea, la verdad yo creo que no nos sorprende, pero incluso debió haber sido manejada diplomáticamente. Ahora, mucho yo tengo una duda, no sé si fue la semana pasada, estoy pidiendo la fecha, cuando se reunió Caz El en viernes. Viene. El viernes. Probablemente le dijo. Sí, no, le dijo. No, y le dijo, si esa reunión era sí, para se eso, supo que no, se le había dicho. no era para decirle suerte, sino que era para decir. Claro. Entonces pudo haber hecho el punto de prensa. Por eso, que viene pero la por eso noche. se la tenían guardada. Claro, se la tenía guardada. La tenía guardada. Maduró 48 horas para aprovechar el momento, ¿cierto? Ahora, es un tema muy anunciado. Lo interesante es que Bachelet sigue con su campaña. Bueno, así aclaramos la duda de hace como 2 podcasts Claro. que dudamos si es que podía seguir. No, ella puede seguir, Puede puede seguir, seguir claro. personalmente su candidatura y está la posibilidad que otros 2 países. Está apoyada la apoye, por la Brasil apoye. y por México. Pero no es Sí. menor el apoyo porque son 2 potencias latinoamericanas, Sí. que es México y Sí. Brasil. Ahora, yo no sé si le va a dar o va a pasar algo, pero Michelle Bachelet yo la considero una mujer valiente, o sea, No, por supuesto. yo creo que si ella no lo logra, de alguna manera la vamos a seguir viendo en algún cargo internacional. Y en general, si uno mira los otros candidatos, si es que no me equivoco, son 4 candidatos en ese momento, pero que en realidad son ella con otra persona más que tiene un apellido muy complejo, que no lo voy a buscar en estos momentos, que tienen, por algunos dicen que tienen la mayor posibilidad o donde está la competencia en realidad. Ella tiene súper buenas credenciales, o sea, no solamente es ex jefa de Estado, sino que alta comisionada para Naciones Unidas por Mujer. Derechos Humanos, o no es mujer, o sea, tiene credenciales de una persona que puede negociar, puede conversar, y en ese sentido también uno se pregunta si el discurso de la justificación del gobierno chileno es la más adecuada, que había muchos candidatos, la dispersión de votos, En también Latinoamérica, en la dispersión de votos en en Latinoamérica, pero además también el tema asociado con Estados Unidos. Estados Unidos, pero que también el costo para el gobierno. De nuevo, le escuché a la vocera de gobierno hablar sobre el costo de esto, de la campaña finalmente, que claro, tiene un costo y los estados la financian, pero no sé si estratégicamente es la mejor forma de argumentar que no vas a apoyar a Michelle Bachelet. Claro, que yo, ahí fíjate que voy a ser igual maquiavélico, parece que hoy día es como la palabra, el concepto, pero pudo haber muerto por sí solo la campaña, ¿cierto? Le coloca, Claro. en vez de 1000, le coloca 100. O ni un peso. Ahora Ni un peso o un peso. Entonces pudo haber muerto solo la campaña sin haber generado las minutas, ¿cierto? Pero había presiones de Kaiser porque esto se acelerara, ¿o no? En algún minuto Kaiser fue súper duro el comentario respecto a qué pasa si se apoyaba a Bueno, Bachelet. él dijo que no estaba de acuerdo desde siendo Claro. candidato que Claro, apoyara a y Michelle sé que había Bachelet. presiones. Entonces, pero yo creo que es parte de esta estrategia inundada. O sea, yo entiendo que son tiempos políticos súper extraños, estamos viviendo un primer gobierno de estas características, yo creo que no sé si en la historia o en la historia Bueno, reciente. a lo menos del regreso a la democracia, democracia, el primer absolutamente. gobierno liderado por una persona que votó sí. Exacto. Claro. No obstante, no hubo nunca, escuché yo de la voz, por ejemplo, porque redactó la UDI una carta, Coto Sandón dijo, o sea, que él no le veía nada malo, no obstante la UDI presionó. Yo digo, y nunca se vio la parte buena de tener una persona que sea chilena representando algo tan importante como la ONU, independiente de su color político. O sea, habla un poco de lo cortoplacista de las miradas de pronto. Algunos analistas internacionales chilenos han señalado, no solo la declaración de los ex cancilleres que habla de Sí. bochorno, sino que algunos analistas están también señalando ese punto de la poca visión de Estado y la importancia de la llegada de Bachelet o la posibilidad de la llegada de Bachelet, no solamente por ser chilena, sino que podría ser la primera mujer Claro. secretaria general, pero además también
en temas de incluso quitar el apoyo, todo lo que implica en términos de imagen de Sí. la política exterior chilena, que históricamente, tú te ríes, pero históricamente había sido una línea. Es que Siempre. Ahora- No había oposición para afuera del ese país. para mí es el punto. Yo creo que esto es sintomático de algo que viene pasando no de ahora, sino de un tiempo atrás, que la política de Estado se convirtió en política de gobierno. Claro. Partimos cuando el presidente Boric no le quiso recibir las credenciales al embajador de Israel y se generaron múltiples tensiones. Y yo creo que debió haber sido más conversada la nominación de Michelle Bachelet para no tener que vivir este bochorno internacional. Porque esto es un bochorno. Y además yo creo que si tuviéramos que elegir a una persona en Chile que pudiera liderar la ONU, Bachelet. Bachelet Sí. no y tenía el otro mucho está nombre. muerto, Claro. lamentablemente. Pero el tema es que- no tenías No, muchos más no, no. nombres. Y además, Bachelet, por mucho que sea una persona progresista y que tuvo 2 gobiernos, no digamos que era de una izquierda O sea, Radical. ciega, pero- No, en woke, ningún progresista caso. excesiva. No es Pero yo marxista-leninista. pienso que a la Casa Blanca no le gustaba. Por supuesto, pero Y sí, ahí eso- tuvo la bajada, y ahora yo ¿cachai? creo que no le gustaba más que porque fuera Michelle Bachelet, por las declaraciones Por las de Gabriel declaraciones, Boric, claro. que tensionó yo muchas Entonces- veces, y cuando hablábamos en este programa en la gira de despedida de Gabriel Boric, decía que él lo que le estaba haciendo era costarle Claro. la nominación a Michelle Bachelet con esos golpes gratuitos a Donald Trump. Oh, Trump, Bueno, claro. quizás en qué está pensando Gabriel Boric también, o sea, Claro. cuando lo decía. Pero entonces aquí yo creo que como Estado, es cierto que José Antonio Casas es la que pone la gotita que rebalsa el vaso, esta situación se debe a que últimamente la política chilena ha decidido entorpecer con la política de Estado porque era una tremenda oportunidad. Probablemente Sí. no ganara. Porque dice Francisco, no le pongamos ni un peso. Claro. Pero dejemos que la candidatura avance. Fue poco inteligente políticamente porque tú pudiste haber dejado. Ahora, ¿qué pasa bajo el escenario improbable que a ella le va bien? Imagínate, se ¿Te saca la victoria del imaginas? sombrero. Oye, yo creo que a la larga sería un problema. Bochorno. No, yo creo que Caballo, Washington ¿eh? la vetaría. Sí, Si no, tiene se la opción de veta. ganar, yo creo que Washington la veta. Sí, yo creo que ahí Y yo creo que hasta el mismo gobierno de José Antonio Casas Claro. para no... Pero- Pero ojo, el veto tiene que ser desde el Consejo de Seguridad. Sí, pues desde Y en el Consejo está de Estados Unidos. Es miembro permanente. Pero es miembro permanente, pero podría tener un Claro. consenso incluso con miembros no permanentes. Claro. Claro. Y ahí, bueno, efectivamente lo que dice Lucas es cierto. Puede que Estados Unidos la vete. Pero ¿y si no la veta? Claro, si es que llegase a eso, ahí sería doble bochorno. Doble bochorno. Porque tu Claro. propio país no tuvo fe en ti. Yo insisto, yo sé que ellos están en las antiguas políticas. Pero sería una cosa muy, muy especial. Es que yo, de mí me llama la atención porque hay una retórica en esta emergencia que es necesario que estemos unidos para enfrentar la emergencia juntos. No, olvídate de la Pero unidad. no, porque El además gobierno de unidad esto- desapareció desde O que sea, asumieron. ¿con qué cara te vas a ir a juntar ahora a conversar en el Congreso cuando acabas de Exactamente. quitar el apoyo a Claro. Michelle Bachelet? Perdón. A Bachelet, Pero- a Manuel A la Bachelet, expresidenta. a la Pero- expresidenta, que es un referente dentro, por lo Pero menos, del ¿sabes qué? progresismo. Lo que ha provocado quizás esta estrategia de la inundación, no sé cómo llamarle, el tsunami de problemas, es que ya la oposición, sin querer, ya está más unida. Sí, Vuelvo a pues, eso. le diste vida. Ayer votó 37, hubo 37 abstenciones en una Sí. votación. O sea, hay un alineamiento. Y ese alineamiento va a ir creciendo. ¿Ah? Y tú tienes un centro de derecha que es inestable. Sí, y además, con lo de las bencinas, te echaste encima al PDG. Claro. Sí. Que Pero podrá es que ser la eso bolsa voy. de gato que ustedes quieran decir. Claro, pero- el PDG salió a hablar primero que la vocera. Exacto. Parisi también habló. Por eso, ¿ah? hablaron primero el PDG como bancada y como Franco Parisi, Claro. hablaron primero que la vocera y fueron claros que esto es una mala medida, que afectaba a Claro. las personas, que él de hecho estaba a favor de bajar el IVA, porque no hay Entonces- que olvidar, y Francisco lo sabe muy bien, que las bencinas, el 64% de las Sí. bencinas es impuesto Impuesto. específico IVA. Y lo que tú juegas con el MEC en la rebaja y Claro. Exacto. Eso es. Ahora, pero lo que voy es que se generó inmediatamente fue un catalizador para la oposición. Totalmente, po. Y Le tiraste aunque- un salvavidas y ¡fa! Claro. Claro. ¿Los y- ordenaste? Y, Lo ahora, ordenaste y ahora, porque- ¿cómo tú vas a ir a pedir los votos? Sí, le hiciste lo que le hiciste a Bachelet. No, y además, un discurso bien interesante. El ministro Quirós, antes de lo de Bachelet, había ido al Congreso y se había juntado solo Sí. con diputados de la bancada oficialista. Sí. No ha hecho esta idea del gobierno No. de unidad que estaban mencionando en su momento, no ha hecho ningún gesto de conversemos, incluso en un momento antes, porque había rumores de que algo iba a pasar. Si el miércoles pasado conversamos de esto mismo, Sí. del MEPCO, que había rumores de que algo se podía hacer, diferentes diputados o de oposición dijeron, oye, ¿por qué no llamamos a una comisión técnica? Listo. Y listo, y con la comisión técnica podéis despolitizar un problema, es decir, ok, la comisión recomienda esto. esto.
Claro, tenés que bancarte 2 semanas así Sí. del NEPCO, pero finalmente podías entregar una respuesta ¿sabes que qué? puede ser mucho Ahí más yo pongo la luz variada. amarilla en la figura de Hacienda, porque la figura de Hacienda no ha sido así hasta ahora. La figura de Hacienda es bastante más bajo perfil, es mucho más sobria. Y este ministro no es sobrio. pero es que nunca habíamos tenido una retórica de recorte tan dura Tan dura. como ahora, porque incluso Andrés Velasco en su momento de vacas flacas, cuando le fueron a tirar guagua de plástico por frenar el postnatal en el gobierno de Bachelet, jamás llegó a este nivel No, de... las palabras son duras. Claro, porque obviamente la Priscila hablaba, el gobierno de José Antonio Caz iba a ser de unidad de emergencia, y con el tiempo la palabra unidad se fue Se quedando diluyó. atrás y queda la emergencia. Pero es un ministro de Hacienda que va a tener que salir a ponerse enfrente de estas medidas, porque también lo van a sacrificar muy fácil. Sí. Es una de las fichas Oye, sacrificables. sí, es sacrificable. Sí. Sacrificable, lo cual Oigan, no es bueno. Nos queda poquito, solamente una pasadita. Habíamos dicho en el último programa si es que íbamos a tener Seremi o gabinete regional. No tenemos gabinete, pero tenemos 2 Seremi. 2 Seremi. ¿En serio? ¿2 Seremi? Sí, hasta la hora, porque fue hace poquito rato, Anunciaron ¿cierto? hace como... Es que dijeron poquito que rato, venía el entonces programa estaba y dijeron llegando- démosle un par de nombres. Claro, para que no estén hablando de más esto. un par de Sí, nombres. Oye, y nuevamente el gobierno de emergencia demuestra que los serenos Yo- no son de emergencia. yo porque no concuerdo. lo necesitan. Estoy revisando por si hay novedades. Sí, vean, revisan pero claro, tenemos 2 porque Seremi yo saliendo de y que la incluso de mi son lugar 2 de trabajo, Seremi que no son ni de vivienda, porque otra cosa, con este tema del alza de los precios de la benzina, la emergencia en el Biobío pasó a segundo plano, bien Sí, gracias. Por a ver, supuesto. claro. tenemos aquí tengo el primer Ceremi, ¿cierto? Seremi. Alexander Najari, Najari de educación. Santos, ¿De de educación? educación. No, Sí. no hay novedades. Y ¿no? el otro era, si mi No memoria me no acuerdo falla, cuál era era. energía o medio ambiente. Medio ambiente, Medio pero no ambiente. recuerdo El el otro nombre es el de Mario de la Naiz Araya, Ceremi de Probablemente Medio cuando este Ambiente. programa salga, quizás, porque en el día yo creo que van a seguir Sí, po. diciendo más Seremi. Ya era hora. Pero este es un error nuevamente, es otro error político. Entonces hasta Porque ahora no demuestra- tenemos más. Demuestra también algo que se ha ido ventilando. La Una falta, bolsa de gatos. sí, la falta de conversación y de consenso dentro de los partidos oficialistas. Ojo, en la emergencia. En la emergencia. En la emergencia el oficialismo no es capaz Sí. de sacarme una lista de Seremi en todas las Porque regiones. Ayer salió No, una no diputada aparece. justamente hablando contra esto, no sé si es la Marlene Pérez. Marlene tuvo un Pérez, Marlene sí. Pérez. Y por otro lado, la otra cara fue la Flor Weiser, ¿cierto? Sí. Entonces parece que ahí está el No, sí está. ahí está el nuevo Está. Gorriano. No, Que sí, sí, además todo no lo- te aparecieron los Ceremis de la noche a la mañana hace 2 semanas atrás, No. te aparecieron cuando ganaste en la Y, segunda vuelta. y Mario Delaney, la verdad es que ya fue Seremi de Medio Ambiente, entonces tampoco sorprende ese nombre, porque es un nombre que se repite, un nombre probado, un nombre cercano además de la UDI, tengo entendido. Sí. Alexander es republicano, Sí, militante. Sí, militante hay dos republicano. nombres, según Instagram hay dos nombres. No, y vuelvo a la conversación. Todos sabemos, y probablemente lo que hemos escuchado, lo que nos han reporteado, lo que nos han soplado, que esto es por los partidos políticos. Claro. Que están detenidos, que han tenido un problema en todas las regiones, en esta también han tenido problemas, y nuevamente, insisto, en una retórica de emergencia, aquí demuestra entonces la intrascendencia de los Seremi. Entonces, en vez de gastarnos la plata en el NEPCO, ¿por qué no destituimos todos los Seremi y usamos los sueldos de los Seremi? Pero para además pagar tú NEPCO? tenés la figura del Exacto. gobernador que tiene un equipo funcionando, entonces Claro. se produce esta doble cabeza. No, Exacto. totalmente. O nombrar Ceremis que son absolutamente innecesarios. O sea, Claro. ¿qué hace? Pensando también en un ministro de Hacienda que tiene un rol bastante Fuerte. protagónico, ¿para qué me nombrar? O sea, ¿qué hace el Ceremi de Hacienda en las regiones? Claro. O Ahora- sea, más allá de eso, yo quiero decir, estamos a 25. Han pasado 2 meses y unos días desde que fueron las emergencias y todavía no tenemos Seremi de Vivienda quien encabeza la reconstrucción acá en la región del Biobío. Todos dicen que lo está haciendo Poduje. Poduje no está en Conce. Viene cada 15 Viene cada viene 15 días, cada ¿cuál? cierto rato viene. pero para la necesidad No, por puntual supuesto. tú necesitas una No, vocería. Debería venir esta semana. O yo ayer, si hubiese O sea, tenido un viene. Seremi de transporte, yo lo tengo arriba de las micros, Exacto. hablando con la gente con respecto O sea, a la alza del pasaje. No tenemos Ceremi de transporte para ver Quizás esos que le van a problemas. decir eso sí. Está bien, ah. pero para eso está el Seremi Pero para eso está el también. Ceremi, porque además hay un tema vinculado a transporte que va a ser crítico. Y el Para Ceremi de aclarar Energía, el funcionamiento ¿dónde de los está? de acá, porque tenemos eso un está Ceremi, necesitamos claro. un Ceremi de Energía para saber el tema de la parafina, Claro. porque tal como lo señalábamos también, se lo indicaba Francisco, esto se congela ahora, pero es pan para hoy, hambre para mañana. Porque en algún momento vamos a volver al precio real. Y insisto, que va a ser un golpe. Sí, de todo el pues, lo que Y yo pasa sé con que la energía. respuesta va a ser no, pero es que en el gobierno anterior habían como 2 autoridades, creo que fue como el 17 de abril, pero estamos hablando de un gobierno de emergencia. Sí.
Como dice Daddy Yankee, que viene aquí rápido. Oye, pero Que una llamada de impresionante. ¿Qué irá a emergencia? suceder la próxima semana? Una gran duda. Porque Vamos a hacer entregó- otro programa sin pauta probablemente. Claro, yo la creo próxima que, semana. que a este paso sale solo. Sí. Yo no pienso sé. en otra canción de Daddy Yankee, en la gasolina. Ah, La gasolina. También. Pero ella, a todos nos gusta la gasolina en este yo minuto. creo que y a dame más ella, gasolina. no, a ella ya no le gusta la gasolina. A Está muy caro. A ella ya no le gusta la El gasolina. autohíbrido. Leslie Briceño, muchas gracias. Gracias. Lucas Serrano, Un gusto. Francisco Muchas Gatito, gracias. Andrés Oñate en la dirección. Muchas gracias a usted por su sintonía. Somos Lo que está en juego podcast. Miren, no hay pauta porque en realidad, ¿para qué? Pues sí pasan cositas siempre. Este programa, insisto, lo grabamos entre las 2 y la 1 de la tarde, así que de aquí para acá no Pasan sabemos cositas. qué van a pasar, pero tenemos hasta el momento 2 Ceremis, que eso es lo que sabemos, y vamos a estar muy pendientes de sus comentarios. Vamos a publicar tempranito también en redes sociales. Estamos en Lo que está en juego podcast en Spotify, en nuestro canal de YouTube de Canal 9 Bio Televisión, y también en nuestras pantallas a partir de las 10 de la noche los miércoles. Nos vemos, hasta pronto. Canal 9 Bio Televisión presentó Lo que está en juego podcast.